Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Cristina, Alberto, Belén, Juan Javier, César, Cristina, Marta y Tomás, porque la verdad es que ha sido interesantísimo escucharos y pensar que formamos parte de una especie de ensamblaje de distintos puntos de vista que son necesarios para avanzar y que una de las cosas que se han comentado es que cuando miramos atrás, cuando miramos pues 20 o 25 años y vemos que ahora tenemos ciudadanía europea o que hemos aceptado y asumido la filosofía de las grandes actas de Naciones Unidas, o que está el acta de discapacidad, o que vamos a desarrollar otras cosas, o lo que empezó como un plan piloto, la tarjeta europea de discapacidad, pues está en estudio ahora por la Comisión y se va a convertir en una realidad. Cuando vemos todas esas cosas nos damos cuenta de que todos estos esfuerzos han valido la pena, pero que todavía nos falta que tenemos que seguir trabajando. Y cuando Alberto habla de la necesidad de desarrollar el pilar social, y yo estoy absolutamente de acuerdo, tenemos que pensar en algo que podemos impulsar en los próximos meses, en esa conferencia sobre el futuro de Europa, porque para desarrollar el pilar social yo creo que nos vendría muy bien que el Parlamento Europeo tuviera iniciativa legislativa, porque ahora colegislamos. Y os voy a decir una cosa curiosa del día de hoy. Yo, que soy parlamentaria europea, os estoy hablando desde el Parlamento Regional. Estoy en Logroño, he pedido a los compañeros de Ciudadanos que me pidan una sala y me han concedido una sala y os estoy hablando desde una de las salas de comisión del Parlamento Regional. Así que es esos giros curiosos que tienen a veces nuestras historias. Y estoy muy contenta de estar aquí en este precioso Parlamento. La cuestión es, tenemos una directiva contra la discriminación, que es absolutamente necesario si queremos desarrollar bien las políticas de inclusión, las políticas de accesibilidad, y está bloqueada desde el año 2008. Bueno, pues esto también hay que contarlo. ¿Cómo podemos desbloquear una directiva de 2008 si el Consejo, que es la representación de los Estados, no quiere desbloquearla? ¿Cómo desbloqueamos o cómo avanzamos en el pilar social si algo así no es posible porque existe la regla de la unanimidad en el Consejo para todo? Claro, si no tenemos estos instrumentos para poder ejercer nuestra responsabilidad como diputados, nos quedamos a medio camino. Y, en fin, buenas razones sí, pero necesitamos obras, que es lo que son amores. Y si algo nos ha enseñado el Grupo Social de la ONCE es esa profesionalidad, ese llegar a objetivos. Es por eso que yo os quiero decir que a veces nos olvidamos, estamos pensando en el pilar social, nos olvidamos un poco de los derechos fundamentales que parecen abstractos, o de las reglas de juego de asuntos institucionales o asuntos constitucionales del Parlamento, que parece una cosa abstracta. Pero son las reglas de juego y son los valores del juego. No podemos desarrollar el pilar social si no tenemos unas buenas reglas de juego a nivel europeo. Por tanto, la unanimidad nos viene muy mal para esto, y yo os lo digo para la conferencia sobre el futuro de Europa, para que apretéis un poco ahí. Y por otra parte, la cuestión de la iniciativa legislativa. Si como Parlamento Europeo tuviéramos iniciativa legislativa, esa directiva antidiscriminación a lo mejor no sería exactamente como es, porque también nos obligaría a nosotros a un plus de responsabilidad desde todos los puntos de vista de su aplicabilidad, norte, sur, este, oeste y centro de Europa. Pero no tendríamos una circunstancia de sí, todo el mundo dice cosas bonitas, pero no hay manera de desbloquearla. Y son muchos, muchos años. Son más de 10 años. Y es un paso adelante que necesitamos. Yo, como trabajo, por una parte, en asuntos constitucionales, o sea, las reglas de juego, el principio de subsidiariedad, esas cosas que a la gente le resultan muy áridas, que lo son, pero que es como si estuviéramos jugando al mus. Si no cambiamos las reglas de juego, no vamos a poder conseguir ciertos objetivos del juego. ¿Cómo definimos el juego de lo que queremos hacer como europeos? Para hacer mejor cosas como europeos necesitamos tener unas reglas de juego que nos permitan avanzar más. Y ese pilar social no puede avanzar más si tenemos las reglas que tenemos hasta ahora. Yo lo digo con toda sinceridad, por animar, para que tengáis también en consideración esto.
porque la regla de juego es tan importante para conseguir objetivos como el propio empuje que tenemos, como el propio empuje que todos vosotros mostráis cuando sabéis bien los fondos, cuando tenéis unos objetivos claros desde el punto de vista de lo que es trabajar a nivel europeo en cuestiones de discapacidad y con otras entidades. O de lo que es animarnos a todos cuando hay cosas que están en el objetivo de las instituciones europeas para avisarnos a los propios diputados, a los legisladores, de que introduzcamos esas enmiendas que son clave. Por ejemplo, enmiendas clave en el acta de accesibilidad, enmiendas clave para poder tener un certificado digital como el que vamos a tener accesible, que no habría sido accesible si no hubiera sido porque en el grupo, en ese intergrupo de discapacidad en que estamos diputados de distintos grupos políticos, empujamos y cuando incluso en un ejercicio legislativo tan rápido y tan complejo como el del certificado verde digital, para que pueda estar para el principio del verano, con todos los plazos limitadísimos, con el procedimiento de máxima urgencia que se puede hacer en el Parlamento, hemos conseguido poner la cláusula de accesibilidad. Porque tenemos muy claro aquellos que formamos parte del grupo, del intergrupo de discapacidad, de que precisamente la mayor vulnerabilidad durante la pandemia ha podido estar muchas veces en tantas personas, millones de personas en Europa que tienen algún tipo de discapacidad. Así que lo primero que yo os quiero llamar la atención es, bueno, para la conferencia sobre el futuro de Europa, pensad bien que a lo mejor la iniciativa legislativa vendría bien para poder desarrollar mejor ese pilar social, esa regla de la unanimidad, verla por lo menos en ciertos casos, para ciertas competencias, para ciertas cuestiones empujar, porque eso a lo mejor nos haría avanzar mucho más rápidamente, pese a que, bueno, pues efectivamente vamos recorriendo camino, que utilizamos todos los elementos que nos vamos encontrando en las comisiones. Nosotros trabajamos, por ejemplo, pues la comisión de empleo, es donde desde luego yo he intentado introducir las enmiendas para que en esa comisión, que yo no formo parte, tengan en cuenta en el teletrabajo las nuevas posibilidades para poder desarrollar políticas de inclusión y políticas contra la discriminación y políticas en que personas con discapacidad puedan encontrar buenos nichos de empleo, de buen empleo además. O sea, tenemos que estar siempre atentos a ver qué oportunidades nos van surgiendo. Yo creo que una de las cosas más importantes de este encuentro es entender los puntos de vista de cada uno para ver oportunidades, para avisarnos de oportunidades, para poder trabajar de la manera más conjunta posible. Yo, como hay muchísimas cosas de las que tenía apuntadas, es que se han dicho ya, pues voy a ir a aquellas que me parezcan más específicas, porque la impresión que me da es que en el Grupo Social 11 no se suele perder el tiempo. Y bueno, ya se ha hablado de la Tarjeta Europea de Discapacidad, que empezó como un plan piloto, uno de esos planes que surgen pues, precisamente de las ideas de los diputados cuando tenemos la posibilidad de hacer aportaciones y en las que creo que son 8 países europeos, sí, 8 países, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia apostaron por este plan piloto para poder conseguir la igualdad de acceso a las prestaciones fuera del propio país, en los ámbitos de la cultura, del ocio, del deporte, del transporte y ojalá también de todos los demás aspectos burocráticos que sean necesarios para que esa gran libertad, la de la movilidad, cuando la recuperemos plenamente, pues sea plena precisamente para todos los ciudadanos europeos y no solo para unas pocas personas, o no solo para muchas personas, pero no para todas las personas. Y hay un instrumento del que hoy no hemos hablado, por tanto, pues digo, mira, ese hueco está, voy a hablar muy brevemente de él, que es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde las entidades o las personas individualmente pueden realizar sus peticiones, sus quejas en todas aquellas cosas en las que piensen que hay un incumplimiento o un elemento de discriminación de legislación europea. También sirve para sensibilizar. Así que, bueno, esa comisión de peticiones es uno de esos derechos de la ciudadanía europea. Es uno de esos derechos que tenemos por ser ciudadanos europeos y es uno de esos derechos que también podemos utilizar para hablar con nuestros diputados, para hablar con la Comisión Europea y para hacer visibles cuestiones que nos parezcan
que no se han abordado correctamente. Así que paso ya a la cuestión de la conferencia sobre el futuro de Europa. No es una convención. La conferencia sobre el futuro de Europa viene, la verdad es que, en un momento absolutamente necesario. Creíamos que la madre de todas las crisis era el Brexit, ¿os acordáis? Y ahora ya vemos el Brexit como, bueno, una cuestión que ya no es de vida o muerte para la Unión Europea, porque entre otras cosas hemos superado la gestión con mucha racionalidad y, lo que es más importante, unidos. Y esto es lo que, supongo, una de las grandes lecciones de esa primera gran crisis europea que hemos sufrido con el Brexit es que los 27 países han sido capaces de negociar conjuntamente y no romperse y no generar distorsión. No somos el resto de los que estábamos en la Unión Europea quienes hemos hecho que la negociación tenga que ser más larga, que tengan que pedirse, en fin, más plazos, y que finalmente ya hemos terminado firmando lo que va a ser el principio de esa nueva futura relación de muy buena vecindad, espero, porque tenemos muchos valores y muchos intereses compartidos. Pero os dais cuenta de que la Unión Europea permaneció unida, que hizo bien la negociación, que el Parlamento Europeo hizo todos los elementos que nos correspondían en tiempo y forma, con las grandes mayorías articuladas para tirar adelante, para no tener ningún agujero, y que menos mal, porque los trastornos de tipo socioinstitucional que pasaron en el Reino Unido fueron extraordinarios. Bueno, eso parecía la crisis de las crisis. Pues no. Llegó la pandemia. Y la pandemia nos ha enseñado que la conferencia sobre el futuro de Europa viene en un buen momento, porque vamos a poder reflexionar sobre lo que estamos sufriendo todavía, sobre cómo algo tan pequeño como una enfermedad, como un virus, puede poner en solfa toda nuestra manera de vivir y nuestra manera de viajar y nuestra manera de relacionarnos y la manera incluso de poder tener una relación física con nuestros seres más queridos, o no poder tener libertades fundamentales, porque es necesario el restringirlas extraordinariamente para que no se desborden nuestros sistemas sanitarios. Así que esta conferencia llega en un momento extraordinario, porque hay una cosa de las que hemos aprendido que es muy importante, que cuando hay grandes crisis tenemos que funcionar como una gran familia, y una familia, cuando se une, es capaz de superar las dificultades. Y que ese pilar social está dentro de esa idea de poder superar estas enormes dificultades que estamos ahora pasando, en las que la Unión Europea, el Banco Central Europeo, las instituciones europeas, los fondos de recuperación son y van a ser tan importantes para salir adelante, porque somos demasiado pequeños para salir de esto solos. Tenemos que salir juntos. Y yo creo que es una gran oportunidad en esa conferencia sobre el futuro de Europa también para plantearnos la necesidad de profundizar en el pilar social, y para ello, y vuelvo a repetir, como soy de asuntos constitucionales, lo tengo que decir, soy una pelma, necesitamos reglas de juego que nos hagan más fácil ese tipo de triunfos, ese tipo de objetivos, ese tipo de reflexiones y el ejercicio de la responsabilidad. Porque hasta ahora, como está esto de la colegislación, puede haber quien no discuta, pero se esconda porque piense que luego el Consejo lo va a vetar. Yo creo que si tenemos iniciativa legislativa nos pelearemos un poco más en el Parlamento, pero ese tipo de trucos no existirán. Nadie podrá esconderse, porque no habrá un veto del Consejo, sino que tendremos que ejercer nuestra responsabilidad, los nórdicos, los del sur, los del este, los del oeste, los del centro, los antiguos, los modernos, y por supuesto también llegar a grandes consensos desde el punto de vista de nuestras diferencias ideológicas de base, la que hace que tengamos que pactar compromisos, porque no todos vemos la vida de la misma manera, y esto es buenísimo, por cierto, porque viva el pluralismo ideológico durante muchos años. No sé qué más deciros, sino que para mí es siempre un verdadero placer participar y ayudar en las enmiendas que puedan servir para que
nuestro trabajo legislativo sea útil para el movimiento de la inclusión y que efectivamente, recordaba Cristina que recientemente pues, hemos hecho una iniciativa muy bonita que ojalá también pueda tener promotores riojanos. Esta iniciativa tan bonita con algunos de los actores de Campeones para hacer catas sensoriales, para entender, para aprender y enseñar, tanto a quienes están en el mundo de la discapacidad como quienes no lo están, para descubrir nuevos sentidos, para ver productos españoles, para ver cómo se hacen, cómo se generan estas maravillas que tenemos los españoles y que podemos, desde luego, enseñar a todos los europeos, porque son parte de una cultura maravillosa, del buen comer y de la buena convivencia. Es una de esas iniciativas de las que, como ha dicho Cristina, pues a mí me encanta participar, porque siempre lo hacemos con gente que es de otras ideas y sin embargo ahí nos encontramos y salimos muy contentos y muy satisfechos cuando hacemos algo de inclusión, cuando además tiene esa creatividad española tan extraordinaria y que ya estamos pensando también en llevarla a Bruselas para que en el grupo en el intergrupo de discapacidad vean estas experiencias españolas también y ver si puede servir para incluir también, para políticas de inclusión y de disfrute y de descubrir el sentido más importante, que es el sentido de lo humano, el sentido que al final pues nos hace sentir mejor a todos y que pueda ser conocido en toda Europa, ese despertar de los sentidos. Así que bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias a todos por lo que se aprende escuchándoos. Felicidades a Marta por esos 25 años. Y aquí desde el Parlamento de La Rioja, hablando de cosas del Parlamento Europeo. En Chile también nos veremos.